Antes de comenzar nos aseguraremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. Con la ayuda del manual veremos que tenemos la tornillería correcta y las piezas necesarias. También con la ayuda del manual veremos que es compatible tanto para la versión coupé como la versión normal. En esta ocasión montaremos una bola desmontable vertical. Para la instalación de este enganche es necesario desmontar el paragolpes. Para ello levantaremos el coche y empezaremos primero por la parte inferior y después por los pasos de rueda. En la parte inferior nos encontramos con varios tornillos y en esta versión con depósito de AdBlue veremos también dos grapas. Quitaremos el tornillo de la esquina. Es un tornillo de Thor de 15. Con la ayuda del sacagrapas quitaremos las grapas de presión que tenemos en el paso de rueda. Os va a costar bastante encontrarlas. Extraemos la grapa del interior. Para que os hagáis una idea, que es que no se ve muy bien, va en esta posición y va a esta altura de aquí. Tiramos de la parte inferior lo primero y de la parte superior y nos ayudamos. Ya tenemos la parte suelta. Se queda esta pieza plástica por un lado y el paragolpes por otro. En el lado de la derecha exactamente igual. Primero el tornillo de la parte superior, las tres grapas del paso de rueda. Retiramos el paso de rueda y quitamos la grapa del interior. Para el desmontaje del paragolpes no es necesario que quitemos el piloto. Eso sí, tenemos que andar con mucho cuidado. En la parte inferior llevamos unas grapas de presión. Para no dañar el piloto actuaremos de la siguiente forma. Yo me ayudo del sacagrapas más grande que tengo, lo introduzco entre la goma y el paragolpes, hasta que hago apoyo en esta esquina de aquí. Cuando tengo ya el apoyo hecho, uso el sacagrapas en la parte inferior. Y voy tirando para que salga. Ya veis aquí la primera grapa y ahora aquí la segunda. Esta es la grapa que os comentaba. Lo dejamos apoyado y vamos al otro lado. En el lado derecho exactamente igual. Hacemos un poquito de palanca ahí y nos vamos ayudando primero sacando la parte inferior y tirando siempre un pelín hacia abajo. Desenchufamos los conectores del paragolpes. Desconectado el enchufe de los sensores, podremos retirar el paragolpes. Una vez retirado el paragolpes, nos dejaremos a la vista los puntos de anclaje del interior. Para ello destapizaremos. También en el interior nos encontramos las grapas que sujetan el tapizado. Una en el lado derecho, dos en el lado izquierdo y un tornillo en la zona central. Y en ambos lados encontramos los puntos de anclaje tapados por estas pegatinas. Y como último paso, antes de poder montar el enganche, quitaremos el refuerzo metálico. Este ya no se utiliza. Lo que sí que tendremos que guardar son las tuercas, que las usaremos para sujetar otra vez el enganche. Y tener en cuenta que en este vehículo, al ser la versión diésel, dispone del depósito de AdBlue. Tendremos que quitar el tornillo que lo sujeta y volver a ponerlo sobre el enganche. Colocaremos las piezas y usaremos las tuercas que hemos quitado anteriormente. En el depósito de AdBlue volveremos a colocar el tornillo y colocaremos la tuerca incluida en el kit. En el lado de la izquierda colocaremos la pieza. Como siempre, llevan una muesquecita, como podéis ver tanto aquí como aquí, para diferenciar las piezas, cuáles son las del lado izquierdo y las del lado derecho. Volveremos a usar las mismas tuercas que hemos quitado
En los puntos interiores donde hemos retirado los adhesivos colocaremos los tornillos de 12. Y otro a la derecha. Estos dos tornillos son los causantes de que no se pueda colocar el enganche en las versiones híbridas, debido a que en esta zona de aquí va el paquete de baterías y es necesario extraerlas para poder colocar los dos tornillos. Colocaremos el cuerpo central del enganche, colocaremos los tornillos del interior al exterior. Colocaremos la bola con los tornillos de 12-25 en la parte inferior derecha, parte superior derecha y parte superior izquierda. En la parte inferior izquierda colocaremos la sujeción de la base de enchufe, que va doblada y con esta forma así tan peculiar, y la chapa de sujeción de la anilla de arrastre. El tornillo es de 12 por 35, con la arandela Grover igual que en los otros tres. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, y al ser tornillos de 12, le daremos el par de apriete de 87 Nm. Para colocar el soporte de base de enchufe lo haremos de la siguiente forma. El tornillo con la arandela por detrás en esta ocasión. Esta pieza plástica que lleva esta hendidura de aquí la hacemos coincidir con esta. Como podéis ver, si lo ponemos aquí giraría, si lo ponemos en el sitio ya no gira. A continuación, la pieza plástica. Y sujetando la pieza plástica tenemos que poner la arandela que, si os fijáis, encaja sobre el ribete que lleva la pieza interior. No se mueve hacia los lados y queda perfecta. Pondremos la tuerca. Para la parte eléctrica, varias son las opciones que tenemos. Podemos montar un kit Aragón Pro directamente a las señales de los pilotos, teniendo en cuenta que la señal de la antiniebla la llevamos en el portón. Otra opción, la elegida en este caso, es el kit conectado a la línea de CAN-bus, el cual lo tenemos todo en el lado de la derecha. Ya veréis qué sencillo y rápido es conectar este kit. Eso sí, también nos podremos ayudar de este kit para saber de dónde coger la toma de positivo en nuestro kit Aragón Pro. Vamos a ello. Quitamos la tapa y vemos la caja de fusibles, y detrás, esta piececita que hay detrás, es donde tenemos que hacer el conexionado de la línea de CAN-bus. Tendremos que desmontar el lateral. Para ello empezamos por la parte central. Desmontadas las dos anillas de sujeción, tiraremos del tapizado con cuidado. En esta parte de aquí lleva una grapa que sujeta esta zona, tiramos de ella, desenchufamos en la parte interior el conector, retiraremos el tapizado, teniendo así, como podéis ver, bien despacio como para poder acceder. Retiramos esta guata. Tenemos que soltar ese tornillo de ahí. Esta es la unidad del SAN trasero de luces que os comentaba. Y en este conector es donde pondremos la señal del CAN-bus. Otra cosa a tener en cuenta es que aquí tenemos todas las señales de las luces traseras del vehículo. Es decir, que nuestro kit Aragón Pro lo podremos conectar directamente aquí, teniendo presente de dónde sale cada una de las señales. Pero en esta ocasión, al hacer el conexionado con el kit específico, es tan simple como conectar aquí la línea de CAN-bus y en la caja de fusibles el positivo. La base de enchufe la hemos sujetado
sobre el soporte. Si os dais cuenta, siempre pongo la apertura lateral para evitar así hacer un recorte mayor. Con la ayuda de una brida y el orificio que va preparado para ello, hemos sujetado el cableado. También hemos sujetado el cableado a lo largo del tubo, con la ayuda de estas dos bridas incluidas ya en el kit. Y ahora pasaremos al interior del cableado por la goma provista para ello. Hemos terminado de sujetar el cable con un par de bridas más. Nos aseguraremos del sellado correcto de la goma. De esta forma evitaremos que nos entre agua al interior. Una vez que tenemos la instalación en el interior, conectamos la centralita y la vamos a sujetar a la carrocería del vehículo con la ayuda del adhesivo incluido en el kit. Conectaremos el cable de CAN bus en el conector, como os he comentado anteriormente. Y ahora nos dejaremos distribuidos el cableado. En el punto original de masa conectaremos las masas de la instalación. Una vez realizadas todas las conexiones anteriores, solo quedan estos dos terminales por conectar, los cuales tienen que ir a positivo directo. En esta ocasión vamos a elegir estos dos terminales que tenemos libre, donde los conectaremos y pondremos a continuación el fusible. Para ello vamos a pasar el cable por debajo y los conectaremos en el interior. Hemos extraído el socket del fusible de la caja y ahora por la parte inferior introducimos uno y después el otro. Lo volvemos a colocar en su sitio haciendo presión y conectaremos ahí los dos fusibles. Fusible de 20 amperios para la alimentación de la centralita, fusible de 15 amperios para la toma de corriente de la base de enchufe. Volveremos a sujetar la caja de fusibles. Con la ayuda del Towbar Tester comprobaremos que todo funciona correctamente. En cuanto realizamos la instalación del kit electrónico a la línea de CAN bus, veremos en el cuadro de instrumentos este aviso de aquí. Esto es debido a que es necesario la codificación del enganche con una máquina adecuada. Con la ayuda del manual nos marcaremos el recorte, teniendo muy presente el tipo de bola que estamos montando. En este caso, al ser el vertical, lleva una apertura más larga en el lado donde va la base de enchufe. Como últimos pasos para afinar el recorte, yo uso una lija circular y después un estropajo de fibras. Terminado el recorte, pasamos a montar todo lo anteriormente desmontado. Hasta el próximo vídeo.